Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene por nombre los 4 enemigos. ¿Alguien tiene enemigos aquí? ¿Tiene enemigos? ¿Quién tiene enemigos? Bueno, Satanás es el enemigo número 1. Vamos a ir buscando, separe ahí su Biblia, búsquelo para que entre un momento lo leamos. Efesios 6 del 11 al 12. Efesios 6 del 11 al 12. Entonces hoy vamos a mirar cuáles son esos enemigos que tenemos nosotros como cristianos. Son enemigos que interfieren en la relación que tenemos con Dios, ¿cierto? Ellos se meten en medio de esa relación, tratan de obstaculizarlas, tratan de ponernos zancadilla, tratan de sacarnos del propósito que Dios tiene previsto para cada uno de nosotros. El primer enemigo que vamos a hablar hoy, que vamos a trabajar, se llama Satanás. Satanás es el primero que vamos a ver de esos 4. Y vamos a ir entonces a Efesios 6, del 11 al 12, puede ser Reina Valera para que lo miremos ahí. Y vamos a buscarlo. Efesios 6, 11, 12. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis, 6 del 11 al 12, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos una lucha espiritual y es una lucha que es real. Esto es real, ¿no? Como decían por ahí. Satanás está encomendado, como él es el príncipe de este mundo, él tiene una legión, unos ejércitos en cantidades que están dedicados a atacar a quienes, a los cristianos, y a mantener seducidos y cegados a la gente que aún no recibe a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar tanto de Dios y llevar el mensaje de Dios? Porque hay mucha gente que aún está siendo hija de Él, ¿sí? Como decía Jesús un día, le decía a los fariseos: vuestro padre el diablo. Uy, ¿cómo así que nuestro padre el diablo? Si toda la vida hemos adorado a Jehová, nuestro padre. No, realmente su padre es Satanás, porque a Él es a quien obedece. Entonces, siempre Satanás fue delegado, fue mandado a la tierra, y él es un ser que comanda infinidad de demonios, infinidad de seres que están como objetivo principal atacarnos a nosotros. Nosotros somos su objetivo militar. Entonces él dice que tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Si usted ve por ahí, por ejemplo, en el versículo 14, si bajamos un poquito, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo, en el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, resulta que muchos cristianos de manera errónea hacen lo siguiente. Entonces cogen este versículo desde el 17 en adelante y todos los días: Señor, yo me he visto con la fe, yo me he visto con el escudo de la verdad, me pongo los zapatos del evangelio. Lo hacen como un rito. Si usted no tiene la verdad, que es la palabra, en su vida, jamás le va a servir para nada. Porque volvemos a lo mismo del rito, de creer que es como para la suerte, ¿cierto? Entonces yo en muchos casos, y veía cristianos en esa forma, donde recitaban este versículo: Señor, encúbreme, ponle el yelmo de la salvación, colócame el escudo de la fe, pero eso no pasa de ser algo que parece un amuleto. Usted tiene que andar en verdad, en justicia, en fe, para que esa armadura permanezca en su vida. No es un rito, no es un ritual. Y le entregaban a uno la hojita de: vea, esto es para que haga la guerra espiritual. Y esa era la guerra espiritual, vestirse de lo que dice la palabra, pero no vivir conforme a la palabra.
Y eso es lo que nosotros los llamamos cada día y hacemos que lo que Dios nos da a nosotros dárselo a ustedes, para que ustedes puedan realmente luchar contra el enemigo, contra Satanás. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros atamos al hombre fuerte aquí en la tierra, le podemos saquear todos sus bienes. Esto aplica mucho a nuestro ministerio. Nuestro ministerio ha pasado y ha sucedido mucho en la parte de liberación. Ustedes mismos han estado, muchos han sido liberados de opresiones demoníacas, de hechicería, de brujería. ¿Y cómo termina siendo eso? De que nosotros en el nombre de Jesús podemos echar fuera los demonios y ellos nos tienen que obedecer. Y yo quiero decirte algo, que lo tengas muy presente. Una de las maneras de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida es que los demonios se te sujetan. Porque eso hizo Jesús con sus discípulos, porque eso les enseñó Él y les entregó autoridad. O sea que cuando tú eches un demonio fuera y el demonio te obedece, es porque tu libro está escrito en el libro de la vida. Aunque también hay un versículo que dice, cuando se presenten delante del Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios, y Jesús les dirá, no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no es solamente ir y en el nombre de Jesús echar un demonio. No es solamente hacer eso. Ustedes se dieron cuenta en la parte del Nuevo Testamento donde unos hombres empezaron a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Y él le dijo, te echo fuera en el nombre de Jesús, el maestro de Pablo. Y el demonio le dijo, a Pablo y al Dios de Pablo conocemos, pero a ti no te conocen. Y le metieron una revolcada. ¿Por qué? Porque no había autoridad. No había cómo realmente representar esa autoridad de Dios. Entonces tenemos ese primer enemigo que siempre está, también dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Y donde leemos papaya, él entra y pone pensamientos en nosotros. Dice la palabra, y lo hemos estado estudiando en estos días, de que la lengua es inflada por el infierno. ¿Cuántas veces escuchamos al diablo, el diablo nos susurra al oído y terminamos expresando y diciendo palabras que son producidas ¿dónde? En el infierno. Para herir, para aporrear, para devastar a personas, porque el infierno tiene influencia sobre nuestra lengua, siendo un órgano que tenemos que entregarle y sujetarlo a través de Dios. Vamos a ir a Lucas 10:19 para que sigamos ampliando este tema. Capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mire, esto es tremendo. Cuando tú liberas a alguien que tiene una opresión, que tú declaras y el demonio se va y tiene que salir, tú no tienes nada que temer, porque dice la palabra que el enemigo nada nos podrá hacer. Obviamente hay que siempre estarnos cubriendo de la presencia de Dios, estar en santidad, porque no puede ser un cristiano que unos días sí, otros días no, en el nombre de Jesús con autoridad echas un demonio, pero los demonios también toman retaliaciones. Satanás se ofende cuando nosotros hacemos algo, y cuando ellos intentan hacer algo entre nosotros, la luz del Espíritu Santo, la llama que hay en nosotros, no los deja acercarse. Ni cualquier brujo, cualquier persona que quiera hacernos daño, podría hacernos daño. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Y ellos no tienen nada que hacer. Entonces nos dan autoridad, potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que os hará daño. Vamos a ver también a Mateo 10, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que se los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios te ha dado autoridad para eso, para echar fuera demonios. Nos ha dado autoridad. Y si tú realmente eres un hijo de Dios y tu nombre está escrito en el cielo, has cambiado tu vida, tienes una nueva vida, tienes la autoridad para echar fuera
demonios. O sea que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Y si a eso le sumamos dolencias, ustedes nos hemos dado cuenta en muchas liberaciones que muchas enfermedades son de origen espiritual. Muchas enfermedades son por demonios que entran en las personas o que influencian a las personas con determinadas enfermedades. Muchas veces en liberaciones donde demonios hablan, demonios dicen que están haciendo, y muchas veces reaccionan porque les molesta que uno los esté perturbando, así como ese endemoniado gadareno le decía a Jesús: Jesús, ¿qué tienes contra mí? Contra nosotros, ¿por qué nos atacas? Ellos a veces reaccionan de esa forma. Y muchas veces han dicho que ponen enfermedades sobre personas, dolores, dolencias, y aún más cuando son demonios enviados por hechicería. Muchas veces los brujos que trabajan con demonios envían demonios a personas para hacerles daño. Usted ve una persona que en 2 meses, en 3 meses, muere. Y no saben qué es, van a los médicos, le hacen examen, no, usted no tiene nada, usted está todo perfecto, pero el señor o la señora que le hicieron esa brujería se murió. ¿Por qué? Porque esos demonios tienen ese poder de enfermar, pero nosotros tenemos un poder superior para echarlos fuera y para sanarlos. ¿Listo? Recuerda el pasaje donde Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Sí recuerdan eso? Y uno dirá: bueno, pero es que Pedro sería Satanás, ¿o qué? No, resulta que Satanás sí le habló a Pedro, y Pedro pronunció lo que Satanás le puso a pensar y le dijo: Señor, nosotros no vamos a dejar que a ti te cojan, no vamos a dejar que te crucifiquen, que te hagan lo que tú dices que te van a hacer. Y él dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaban sacando del propósito que Dios tenía. Dios tenía el propósito de que Jesús a través de su sangre nos redimiera. ¿Usted se imagina que Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? ¿Qué pasaría con nosotros? Todos íbamos directo ya, todos con el pasaje comprado para la paila, ¿cierto? Pero gracias a ese sacrificio pudieron sacarnos de ese destino y ponernos en otro propósito para salvar a muchas vidas y a muchas personas. Entonces, antes de que Pedro le hubiera dicho a Jesús lo que le dijo, él debió mismo haber dicho: Satanás, fuera de mis pensamientos, sal de ahí. Y usted lo puede hacer también. ¿Cuántas veces usted está en una situación, entonces pelea con la esposa, y Satanás es tan hábil que te aconseja, y tú sales de tu casa enojado y Satanás te dice: pero ¿cómo te responde así si vos sos tan buena gente, hombre? No, es que vos no te mereces eso. No, es que esa mujer no tiene perdón de Dios. ¿Será que Dios te dice eso? No, Satanás, de una forma muy sutil, aunque a veces crees que son tus pensamientos, Satanás pone pensamientos en tu mente. Y muchas veces terminas obedeciendo ¿a quién? A Satanás, a sus acechanzas. Y no detectando, como no lo hizo Pedro. Porque Pedro pudo haber dicho: Satanás, apártate de mí, pero tú no vas a interrumpir la obra que mi maestro tiene para hacer. Obviamente él lo amaba, tenía un corazón, y él decía: no, pues ellos estuvieron con Jesús todo el tiempo, pero nunca entendieron el propósito de Jesús. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando murió, resucitó. Porque cuando él murió, ¿para dónde se fueron todos los discípulos? A hacer lo mismo que hacían. Pedro se fue a pescar, todos volvieron a sus cosas y su líder se fue. Y ese era el propósito. Pero finalmente, después de la resurrección de Jesús, ellos pudieron entender, y es entendible, digámoslo así, que ellos se preocuparan, y que Pedro, que era un sanguíneo de esos que vamos con toda y lo que se van para las que sea, fuera a defender a Jesús. Pero fue Satanás quien lo hacía. O sea, todo lo que te saque del propósito de Dios, no es Dios quien te pone esos pensamientos. Dios no te va a decir un domingo por la mañana: hijo, estás muy cansadito, quédate durmiendo en la casa. ¿Quién te dice eso? Satanás, o tu carne, o que vamos a ver esos otros enemigos. Entonces, ese primer enemigo para los cristianos, que es Satanás, ¿cómo se espanta Satanás? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es más, tú debes hasta limpiar tu casa. Tú debes orar todos los días y echar fuera: en el nombre de Jesús yo reprendo, ato y echo fuera todo espíritu inmundo en mi casa, a 100, 200, 500 metros a la redonda, o fuera de Colombia si quiere. Pero hay que echarlos fuera, hay que limpiar los aires. Muchas veces hemos estado incluso orando en la iglesia,
Y muchos de los que tienen dones para ver espíritus, ven cómo esos espíritus se mueven o salen. Recuerda muchas veces en las primeras reuniones de New Life in Jesus, que en un local que nos prestaban, que tiraban una puerta y que se veían cosas raras. ¿Pero por qué? Porque ellos andan acechando y buscando, a ver, pero ya esta es nuestra casa, y en nuestra casa también hay que orar, hay que tener todo eso limpio. Ok, segundo enemigo, primero es Satanás. ¿Y con qué se termina o se acaba con Satanás? Con el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es la forma de combatirlo. Segundo, la carne. Ya ahora a partir de hoy, huevo. Carne no se puede. ¿Oyó? Arroz con huevo, nomás. La carne, ¿ok? Gálatas 5, del 16 al 17. No, mentira, es un chiste para los que más adelante y ustedes mismos vean las cosas. Ok. Muchos dicen, apenas que me iba a empezar bien y ya no puedo comer carne. Sigo comiendo huevo. Ok. Entonces Gálatas 5, desde el versículo 16 hasta el 17. Y dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Muchas gracias. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo nunca vamos a hacer lo que queremos. Porque cuando le obedeces al espíritu, la carne quiere otra cosa. Y cuando le obedeces a la carne, el espíritu quiere otra cosa. Entonces realmente no hacemos lo que queremos, no hacemos lo que deseamos hacer. 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, pero ya me pasé, ¿cierto? Era el 16, perdón, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y los dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Y anote esta frase: no es más santo quien menos deseos carnales tenga. No es más santo quien menos deseos carnales tenga, sino el que menos los satisfaga. Eso es un sinónimo o una forma de explicar la santidad. Santos no vamos a ser, ni perfectos no vamos a ser, pero sí vamos a ser los que tal vez menos satisfagamos los deseos de la carne. Y ustedes bien saben cuáles son los deseos de la carne. Es más, Satanás tiene claro cuáles son tus debilidades y por eso más fácil te ataca. Por ejemplo, hay personas, si tienen problemas con la inmoralidad sexual, Satanás normalmente no los va a atacar con licor, no los va a atacar con avaricia, porque no, su debilidad ¿cuál es? La inmoralidad sexual. ¿Con qué los va a atacar? Con inmoralidad sexual. Siempre va a ser. O tienen problemas de alcoholismo, alguna dependencia, su tentación va a ser, esa va a ser la tentación. Y por el estilo, cada una de ellas va a ir enfocada dependiendo de esos deseos. No podemos decir que nadie tenga deseos carnales, porque los deseos carnales siempre van a llegar. Usted no puede decir, no, es que yo soy tan santo porque a mí no me viene ni un mal pensamiento a la mente. Los malos pensamientos pueden llegar. Usted no puede evitar que un pájaro vuele sobre su cabeza, pero sí puede evitar que le hagan nido en la cabeza, ¿cierto? Tal vez pasa un pensamiento y en ese momento hay que recurrir: Satanás, te ordeno que salgas de mi mente. Porque muchas veces Satanás es el que tira la flechita, sabe tu debilidad y por ahí te tira, ¿cierto? Yo solo, la casa sola, ¿cierto? Pasan cosas, ¿sí o no? Por ahí los que se ríen es porque la palabra llega, ¿cierto? Ok. Vamos a ir entonces, ¿cómo hacemos morir la carne? Nosotros debemos hacer morir la carne no satisfaciéndola y dando fruto del Espíritu. Vamos a ir a Romanos 8, capítulo 8, del versículo 5 al 9. Romanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién? De la carne, muy bien. Todavía no se han dormido. Bueno,
Vamos a analizar muy bien este texto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted pensaba antes mucho en las cosas de la carne? Claro, usted hacía mapitas, planeaba, hacía cuentas de cuándo se podía volar, a qué hora se podía volar, o el parche con los amigos, a qué hora, cuánta plata necesito, cómo va a ser la vuelta, ¿cierto? Usted planeaba y hacía toda una clase de estrategias para, es más, usted planeaba, hacía planes para pecar. Y ahí la diferencia entre pecado y concupiscencia. Porque cuando usted peca, usted puede pecar porque se le saltó la chispa y le habló mal a alguien, pecó. Pero cuando usted es de las personas que maquinan su mente y planea cómo le va a decir, de qué forma va a herir a esa persona, ese pecado se está convirtiendo en iniquidad. Porque es un pecado repetitivo, es un pecado que ya es consciente, es planeado. Eso es iniquidad. Y Dios aborrece la iniquidad. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú quieres vida? ¿Tú quieres paz? Ocúpate de las cosas del Espíritu. No creas que vas a tener vida y paz en las rumbas, en el alcohol, en la inmoralidad sexual, en la infidelidad, en la fornicación. Paz, eso no da paz para nada. ¿Quieres paz? La única forma es pensar en las cosas y no solo pensar, ocuparse. ¿Qué es ocuparse? Es tener una actividad en pro de las cosas del Espíritu. No, es que yo me ocupo del Espíritu, sí, pero nunca leo la Biblia, nunca oro, nunca adoro. Me estoy ocupando de las cosas del Espíritu. Nunca le comparto a alguien, nunca hablo con alguien de Dios. Eso, si no lo hago, no me estoy ocupando. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es como decía un versículo también que dice, el que siembra para la carne, cosecha para la carne. Usted siembra para las cosas de la carne, ¿qué va a tener resultados? Problemas, situaciones complicadas, todo peor. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que tú puedes ser un cristiano que viva en el Espíritu o que viva en la carne, ¿cierto? Porque aquí no estamos hablando de converso o inconverso. Tú puedes ser un cristiano, aparentemente, que recibiste a Jesús en tu corazón, pero sigues obedeciendo y actuando conforme lo dicta tu carne. Tus deseos de la carne siempre están presentes, siempre explotas, siempre le hablas mal a la gente, siempre tienes algo con que hacer un mal comentario, hacer una situación, crear caos en alguna situación. Entonces, cuando nosotros vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. 9, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, ya lo afirma, nos está hablando Dios. Escuche ese versículo. Mas vosotros, repita esto, diga, mas yo ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Y mire esa expresión tan tremenda que dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que si usted sigue andando en la carne, usted puede haber recibido a Jesús para que le perdonara sus pecados de condenación, pero el Espíritu Santo no habita en usted. Tremendo, ¿no? Tú puedes haber dicho, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, acepto que tú moriste por mis pecados, y bueno, Dios le salvó de esa condenación eterna, pero la presencia del Espíritu Santo no está contigo. Porque solamente la presencia de Dios está si nosotros vivimos según el Espíritu. ¿Y cómo hacemos para vivir según el Espíritu? ¿Dónde encuentra uno esas instrucciones? En la palabra. Ahí, en ese librito gordito, hermoso. Gordito, hermoso. Ahí donde, en ese libro de la palabra de Dios, donde encontramos cómo vivir. ¿Has aprendido en la academia? ¿Has aprendido en los domingos, en los temas, en las prédicas? Ponga en práctica todo eso. Hágalo para que usted actúe conforme al Espíritu y no según la carne.
y su vida va a cambiar totalmente. Su vida se va a restaurar porque la palabra tiene poder. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea que cuestiónese, si usted sigue en la carne, el Espíritu de Dios no lo acompaña a usted. Él no mora en usted. Usted es un templo, una casa de Dios. Pero si usted no anda conforme a lo que Él quiere que haga, el Espíritu Santo no habitará ahí, porque Él es santo. Y si Él es santo, Él no puede habitar en un lugar lleno de pecado. Esta casa tiene que estar dispuesta, perfecta, para que Él mantenga con usted, para que cuando usted esté con un enfermo y esa presencia del Espíritu Santo usted lo toque, ore por él y esa persona se sane. Y un demonio se está revolcando y usted le habla, y si usted no está en el Espíritu, ese demonio se va a burlar de usted en la cara y lo puede dejar a usted en la calle, porque muchas veces dejan en la calle. Hay pastores que en un momento dado han reprendido a un demonio, le han dicho: en el nombre de Jesús te vas. Y el demonio le dice: ¿y tú qué hablas si estás en adulterio con X y X persona? Lo hacen porque esto no es un juego, es en serio. Entonces, si alguno tiene el Espíritu y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, el ser cristiano, el arrepentirnos y convertirnos, tiene obligatoriamente que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Hay cosas que con el proceso de la palabra y la comunión con Dios usted empieza, pero usted empieza a enamorarse de Dios y empiezan a haber cambios. Muchos son así y esos son los más tremendos, porque usted de la noche a la mañana empieza a querer agradar a Dios, empieza a temerle. ¿Y qué es temer? Aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Cuando usted sienta eso, el Espíritu Santo está morando en usted. Lo dice la Biblia, lo dice lo que acabamos de leer. Entonces es bien claro que así funcionan las cosas espirituales. La carne no se sujeta, la carne hay que educarla. Muy bueno que uno pusiera decirle a la carne: carne, en el nombre de Jesús, fuera. Y ya, quedó listo. No, esta carne viene viciada, contaminada, llena de malas costumbres, de lo que nos enseñaron nuestros padres, de lo que aprendimos de los amigos, del medio, de la moda, del mundo. Ojalá se pudiera, pero la carne la tenemos que educar, hay que meterla en cintura, dominio propio, hay que ajustarla para poder realmente vencerla y poder salir adelante. Tercer enemigo, ¿cuál fue el segundo? El primero. Tercero, el mundo. El mundo es el tercer enemigo y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. De los versículos 15 al 17. Mire, yo recuerdo cuando tenía como 14, 15, 20 años, que había aprendido de un evangelio muy light. Y yo no entendía ese versículo. Yo leía y lo pasaba por alto, el que decía: si es que el Espíritu mora, porque yo seguía haciendo las cosas de la carne. Oraba y iba a las reuniones, pero en mi personalidad, en mi intimidad, seguía obedeciendo muchas cosas de la carne. Y yo saltaba ese versículo donde decía: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo decía: no, Él sí está en mí, claro, yo le recibí, pero realmente el Espíritu no estaba ahí, no estaba haciendo nada. Tenía un conocimiento, tenía una teoría, simpatizaba con Jesús y con la Biblia, pero realmente mi vida no la había entregado como tenía que ser. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú vives en el mundo, obviamente no podemos estar en una burbuja, pero no puedes ponerte o ser la persona que ama más el mundo que las cosas del Padre y las cosas de Dios. ¿Cuántas veces tú te privas o mucha gente va a la iglesia o viene a reunirse a buscar a Dios? No, yo voy, yo los acompaño si no pasa algo. Si no tengo nada por ahí atravesado, yo los acompaño. ¿Será que esa es la actitud correcta? No, no es la actitud correcta. ¿Por qué?
porque no podemos amar al mundo, ni las cosas que están. Pero es que todo el mundo lo hace. Es que eso está de moda. ¿Eso qué tiene de malo? El mundo nos influencia en muchas cosas y es un enemigo fuerte para nosotros. Incluso la forma de vestir. Sí, y más que todo, no tanto para los hombres, para las mujeres es muy fuerte. Porque entonces ya hoy en día, entre más chiquita sea la prenda, más costosa es. Entonces los cristianos o las cristianas que quieren tener de pronto cierto decoro, ya no cuadran en el mundo. Entonces andan con sus amigas del mundo y todas andan ligeras de ropa, como con 50 centímetros en todo el cuerpo, o menos. Y la cristiana, o la que quiere honrar y no ser así, pues está un poquito más cubierta. Entonces ya no cuadra, ¿cierto? A no ser que hagan lo mismo, pero no estamos llamados a hacer lo mismo. Entonces el mundo, si alguno lo ama, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Mire, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué le muestran a usted en televisión, por ejemplo? ¿Qué es un comercial? Hoy en día, hoy a 2018, un comercial, normalmente si no tiene algo sensual, no sirve, no vende. Puede ser para una gaseosa, para unas papitas, y tiene que aparecer una mujer casi, pues toda insinuante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo ofrece y juega con eso. Entonces, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne en el 16, los deseos de los ojos, que eso tiene que ver y está ligado con la parte de la carne, la inmoralidad sexual, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cosas banales, cosas vanas, que usted quiere, no, es que yo lo que necesito es hacer plata y conseguir plata y tener esto, aquello. ¿Eso será de Dios? No, ese deseo inicialmente viene del mundo. Dios es capaz de darte muchas cosas, de premiarte, de darte comodidades y darte cosas para que tú ayudes a otros, para que por su bendición, pero no como que sean tu seguridad. Porque dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro, y nuestro corazón siempre tiene que estar en Él, con Él. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres permanecer para siempre? ¿Quieres? Hay que hacer la voluntad de Dios. Si tú sigues buscando el mundo, o nosotros como cristianos nos enfocamos a seguir el mundo y sus deseos, vamos a ser solo temporales en esta vida. Y nos vamos a perder la que viene, que es para toda la vida, para toda la eternidad. Juan 17:15. Ese sí no es primera, sino Juan solamente. Juan 17:15. ¿Ya lo tienen todos? Mire qué oración tan hermosa que hacía Jesús para sus discípulos. Y decía, no ruego que los quites del mundo. Jesús orándole al Padre. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Tú eres del mundo? Nosotros no somos de este mundo ya. Dios ya nos sacó de este mundo. Nosotros somos ciudadanos extranjeros aquí. Necesitamos unas visas porque somos extranjeros, somos ciudadanos del cielo que vivimos en la tierra, pero no somos del mundo. Por eso no nos podemos comportar como los del mundo. Tú no te puedes comportar como muchas veces, estoy con cristiano, entonces soy, ay, gloria a Dios, aleluya. Pero estoy en el mundo, joder, madre, la clase que sea, pues. Sí, porque hay cristianos de la secreta, nadie sabe que son cristianos. Hay cristianos como de la CIA, son como espías. Entonces ellos están en el mundo y se camuflan en el mundo y nadie sabe que son cristianos. Ojalá aquí no haya de esos. Claro que eso es en otras iglesias, aquí no, ¿cierto? Pero hay cristianos que pasan los años y sus compañeros de trabajo, de estudio, jamás supieron que eran cristianos. Se murió y van al funeral. Ay, él era como tan bueno, él iba a la iglesia. Sí, es que era cristiano. Y nadie sabía. Escondidos y, mejor dicho, dejaron en palotes. Ay, perdón. Dejaron en palotes ¿cómo es que es? A Tom Cruise, con Misión Imposible.
no se dejan detectar que son espías. Ok. 17:15. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Yo quiero que estén identificando esos enemigos, porque muy constantemente nos atacan y tenemos que saber qué hacer y cómo defendernos. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por fe es que vencemos al mundo. Por fe es que superamos todas aquellas cosas que el mundo nos pone por delante. Porque hemos sido nacidos de nuevo, nacidos de Dios para vencer al mundo. Y vamos a devolvámonos ahí un capítulo, al 4, al versículo 46. Primera de Juan 4:46. Perdón, primera de Juan, creo que no, espérate que, no, Juan, no, se me volató este de aquí. Primera Juan 5:4, o Juan 4:46, ¿será que lo anoté como mal? Juan 4, vamos a ver si está por... Juan sí tiene, el 4 sí tiene 46, ¿cierto? Yo creo que es ese. No, de esas se los quedo viendo ahorita lo consulto, se los paso porque parece que lo anoté mal. Ok. Tenemos entonces ya tres enemigos: Satanás, la carne, que está muy cara, y el mundo. Ya uno no puede comer carne y tampoco hacer los deseos de la carne, ¿cierto? Uno mismo también es un enemigo que lo opone a llevar el propósito, la voluntad de Dios. Vamos a 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo. Mire lo que Pablo le decía a Timoteo y se lo recomendaba: ten cuidado de ti mismo. O sea que mí mismo me hace daño. A yo mismo me hago daño. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidándote de ti mismo y también de la doctrina, doctrinas falsas, doctrinas erróneas que te sacan y te dicen: no, es que usted puede pecar, es que el que peca es el cuerpo y su alma es la que se va a salvar, entonces ahí no hay problema. Hay doctrinas que profesan eso, que te dicen que tú puedes hacer lo que quieras porque lo que se va a quemar y se va a destruir es el cuerpo, pero que tu alma y tu espíritu ya están sellados para irse al cielo. No, eso no es así. Sino Pablo, ¿usted cree que Pablo, después de Timoteo ya estar haciendo iglesia, le iba a decir: ten cuidado de ti mismo, porque dice, así mismo te salvarás? O sea, es una carrera de salvación. Nosotros tenemos que estar siempre pegados de Dios. Él está con nosotros y haciendo la voluntad de Él, ¿cierto? Para que tengamos ese trofeo final, que es en el día que Jesús venga y nos dé todas aquellas cosas que nos ha prometido a través de su palabra. Entonces uno mismo también es enemigo de nuestro propio propósito. Jeremías 37:9. Vamos a ver qué nos dice en Jeremías 37:9, también hablando de este tema. Jeremías 37:9. ¿Ya lo ubicaron? Listo. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Entonces, engañarse a sí mismo muchas veces, tener unas falsas expectativas, o de pronto no creer, porque a veces nos engañamos cuando Dios nos declara una palabra: mira, es que tú eres sano, es que yo te sano, y nosotros siempre ponemos, nuestra mente nos engaña, nos lleva a dudar, a decir: no, pero tal vez sí, tal vez no, y siempre metiéndonos esa duda, nunca nos vamos a sacar o a sanar de lo que tenemos que hacer. Y Gálatas 6:7,
con ese terminamos el último versículo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuánta gente se le acerca a uno, pastor? Es que tengo problemas con mi esposa, yo estoy que me separo, mis finanzas, todo está patas arriba. Y resulta que se cumple la palabra, se está cosechando lo que se ha sembrado. Y para colmo de males, no los ve usted reuniéndose el día de la reunión normal, un domingo, o de pronto si están en la academia, faltan a la academia, o sea, no se nutren, y aparte de eso en su vida personal, no leen la Biblia, no estudian, no oran, no adoran, y esperan que Dios les dé unos frutos maravillosos. Muchas veces la gente dice, pero es que yo hago esas cosas, pero nadie se da cuenta, nadie me ha visto, yo hago esto, aquello, me meto allí o allá, y a nadie le estoy haciendo daño porque es que nadie se da cuenta. Pero mire, de Dios nadie se burla. Usted puede estar en el lugar más clandestino, haciendo las actividades más escondidas del mundo, y Dios lo está viendo. Y todo lo que usted siembra, por eso dice la palabra, el que siembra para su carne, cosechará para su carne. ¿Usted quiere resultados espirituales? Siembre lo espiritual. ¿Quiere resultados mundanos y carnales? Siga sembrando lo carnal y lo mundano. Eso es una ley que se cumple. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo berriondo es que cuando uno siembra algo bueno, produce algo bueno y multiplicado. Pero cuando usted siembra algo malo, también recoge algo malo y multiplicado. Muchas veces lo he dicho, usted siembra 1 o 2 granitos de maíz, sale una mata de maíz o 3 matas de maíz y cada uno como con 3, 4 mazorcas. No sé exactamente cuántas le salen, pero cuente cada granito de la mazorca. O siembre frijol y la cosecha de la matica de frijol que salió con una semilla, porque Dios predeterminó que cada fruto llevara su semilla. Igual para nosotros, cuando sembramos y queremos burlarnos de Dios, no podemos hacerlo. Ay, es que yo soy de malas, Dios sí es injusto. No, Él es tan justo que todo está escrito. Ya usted verá si opera de acuerdo a lo que está escrito y hace que su vida sea diferente y sea la mejor. Entonces, resumiendo, para que ya concluyamos, tenemos 4 enemigos: Satanás, la carne, el mundo, ¿y quién más? Y uno mismo. ¿Cómo vencemos a Satanás? Con el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. La carne, ¿cómo vencemos la carne? Con huevo. No, ¿cómo vencemos la carne? No satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Te llegó una tentación? No, Señor. Satanás, aparta de mí esos pensamientos, me voy a ocupar de lo espiritual. Pero si usted está todo el día ocioso, sin hacer nada, esperando que le lleguen pensamientos, que le lleguen cosas que no, tiene que ocuparse en lo espiritual. Póngase a leer la Biblia, pregunte que le recomendemos un buen libro para que lea también, porque no se puede leer tampoco cualquier cosa, ¿cierto? Y así, no satisfaciendo la carne. El mundo a través de la fe, de nuestra fe, de ejercer la fe, estar firmes para que el mundo no nos seduzca, y ocuparnos también de las cosas de Dios, y de nosotros no autoengañarnos. Ay, pobrecito de mí, es que he trabajado tanto que ¿qué me voy a poner a leer la Biblia? Señor, tú sabes que yo trabajo mucho. Como decía un señor por ahí que oraba, si todas las noches se sentaba en la cama, se echaba la bendición y decía, Jesús, María y José, mañana te rezaré. Y al otro día lo mismo, y esa era la oración de todos los días, ¿cierto? Una comunión con Dios impresionante. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Que espero que haya quedado claro. Cuidarnos de esos enemigos, nos acechan de día y de noche, no descansan. Entonces nosotros tampoco podemos descansar. Muchas gracias, este ha sido el tema. Último tema del segundo bimestre. Ya terminamos segundo bimestre y con la pastora Lina iniciamos primer tema del tercer bimestre. O sea que